En esta oportunidad, mi grupo expondrá el gobierno de Alberto Fujimori, Barrios Altos y La Cantuta. Los integrantes son Adriana Vargas, Recia Luján, Yadir Hurtado, Ariana Ciesa y Nayeli Yanac. Hablaremos sobre la descripción del problema, el conflicto ético y los involucrados, la moral en el conflicto, la libertad y responsabilidad del conflicto, y finalmente daremos la perspectiva grupal. En el siguiente trabajo se expondrá un problema ético que sucedió en el Perú, el caso de Barrios Altos y La Cantuta. Primeramente, la masacre de Barrios Altos sucedió el 3 de noviembre de 1991 en una zona popular del cercado de Lima, que es Barrios Altos. Se llevaba a cabo una fiesta, una pollada, en el primer piso de una vivienda ubicada en el Jirón Huanta, en el número 840, para conseguir fondos para reparar el servicio de desagüe. Aproximadamente a las 10:30 de la noche, 6 personas armadas y encapuchadas entraron al recinto y dispararon a las personas. 15 personas murieron, que supuestamente estaban involucradas con Sendero Luminoso. Un niño de 8 años murió y hubieron 4 heridos. Este acontecimiento es visto como un símbolo de las violaciones de los derechos humanos perpetrados durante el gobierno de Alberto Fujimori. Y este acto se realizó bajo las direcciones de Alberto Fujimori y Vladimir Montesinos. Por otro lado, el caso de La Cantuta sucedió el 18 de julio de 1992 durante la presidencia de Alberto Fujimori. En este caso, un profesor y 9 alumnos de la Universidad de La Cantuta fueron secuestrados y posteriormente asesinados por el Grupo Colina. Supuestamente había información de que estas personas habían participado en el atentado de Tarata. Los estudiantes del profesor fueron secuestrados y después, en 1993, sus restos fueron hallados en Cineguilla. Ellos habían sido quemados. En nuestro tema, el conflicto ético se basa en la violación de los derechos humanos. Estos reflejan la crueldad con la que fueron asesinadas en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Todos estos actos fueron realizados por el Grupo Colina durante el mandato del presidente Alberto Fujimori. Estos crearon un antecesor histórico en el país y es una constante lucha contra la impunidad. En los involucrados tenemos como principal al Grupo Colina, que era un escuadrón integrado por oficiales y suboficiales del ejército, que realizaban seguimientos y capturas terroristas. El presidente de ese entonces, Alberto Fujimori, que actualmente es juzgado por homicidio calificado y lesiones graves de dichos casos. Vladimir Montesinos, que era su asesor de inteligencia, y fue el que ordenó directamente la masacre en Barrios Altos. Y las víctimas que fueron involucradas en casos de terrorismo por las cuales fueron cruelmente asesinadas. Ya. La moral en el conflicto. Bueno, definamos un poco qué es la moral. Son reglas o normas por las que se rige la conducta de un ser humano. O sea, uno sabe, una persona consciente sabe de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Bueno, la moral en el conflicto, ahora sí. Bueno, el presidente Alberto Fujimori, el cual es responsable de los actos delictivos en ambos casos que se dio, tuvo la opción de no ordenar la matanza de tantas personas y no atentar contra el derecho a la vida. 2. El Grupo Colina, conformado por integrantes de la Fuerza Armada, que se deberían encargar de la seguridad de los civiles. Sin embargo, no fueron en contra de los principios a realizar estos actos viles, ¿no? 3.
Los familiares de las víctimas claman justicia porque las personas que murieron en ese fatídico día, ellos buscan más que todo que los culpables sean procesados y sentenciados. Ya. Acá tengo una idea que dice así. Denomina persona solo a quien goza de autoconciencia y gracias a ello desempeña un papel en el conjunto de la sociedad. El que carece de autoconciencia y de función social, como los no nacidos, los neonatos, los dementes, los comatosos, han de ser considerados como simples cosas. Hugo Tristan Englerham. Bueno, aquí más que nada nos está relatando que uno debería de tener autoconciencia, ¿no? Como yo ya lo dije, estamos somos conscientes de lo que estamos haciendo y deberíamos tener la noción de saber en qué nos estamos metiendo, por decir el bien o el mal. Bueno, quien les habla es Recia, y continuando con el tema de la libertad y la responsabilidad, para ello primero debemos saber qué relación hay y cómo se definen ambos, ¿no? Bueno, la relación entre la responsabilidad y la libertad es que la persona humana tiene el poder de escoger entre varias opciones y después de la elección ya no. En este caso, Alberto Fujimori tenía la libertad para ordenar a matar a esas personas inocentes o no, pero él decidió ordenar a matarlos sin antes haber investigado a fondo el caso, ¿no? Entonces, de este caso, él ya no es libre de su decisión, ya que actuó de manera no moral. Asimismo sucede con los que acataron sus órdenes de Alberto Fujimori, como los miembros del Grupo Colina, que tenían la libertad de si era disparar a esas personas inocentes o no, pero ellos actuaron, usaron su libertad de manera no moral, entonces mataron a las personas inocentes, ni siquiera pensaron en el niño que mataron en Barrios Altos. Entonces, de todas sus decisiones, ellos tenían que asumir la responsabilidad. Por ejemplo, en caso de Alberto Fujimori, tuvo que asumir las responsabilidades como la moral y jurídica, igual que los integrantes del Grupo Colina. En esto podemos ver ese de jurídica y moral. Por ejemplo, estos dos casos llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en ambos el Estado peruano reconoció su responsabilidad por los hechos, ya que todo esto fueron calificados por el Tribunal Interamericano como violaciones graves a los derechos humanos, como en el caso de Barrios Altos, y como crímenes de lesa humanidad en el caso de Cantuta. Por lo tanto, la Corte estableció como tales, resultaba inadmisible la implicación de leyes de amnistía o cualquier otro tipo de excluyente que obstaculicen la investigación y así la sanción de los responsables, ¿no? Por lo que ahora Fujimori está cumpliendo la sentencia de la consecuencia de sus actos. Y como comparación de esto se puede observar de los textos leídos de Sabater, donde se menciona claros ejemplos como de la hormiga que deja la locuela sin comidas y sin cobija por beneficio a uno y además porque quería darle la lección y no se actuó de manera moral, ¿no? Y también otro ejemplo más claro que se asemeja a este caso de Alberto Fujimori es de Aristóteles, que en la tormenta en el barco tenía opciones de arrojar la piedra o quedárselo, y si lo arrojaba ya no tenía cómo regresarlo. Entonces, podemos decir viendo estos casos que las personas debemos hacer uso de nuestra libertad de manera moral y también de una manera responsable.
Postura grupal. Desde más de hace 20 años que ocurren sucesos. Las víctimas hoy en día aclaman justicia. No es la primera vez que se ven retrocesos en este camino, pues ambos casos siguen impunes. En efecto, las últimas revoluciones del cumplimiento de sentencia del caso Cantuta y el caso Barrios Altos dan una clara evidencia que al Estado peruano aún le falta concluir con investigaciones, pagar reparaciones civiles, etc. Además, se ha dado una discusión controversial sobre el tema del indulto para Alberto Fujimori. Por una parte, el indulto podría ser por edad, por alguna enfermedad, que es en este caso. Sin embargo, éticamente implicaría una funesta decisión que consagrará la viabilidad de la corrupción, la ganancia de los malos hábitos, etc. Fujimori no es un preso cualquiera. Está condenado por homicidio calificado y lesiones graves. Ha atentado contra los derechos de las personas y se tiene en cuenta que hay una serie de procesos de investigación que aún faltan culminar. Finalmente, todo lo que hemos venido investigando, ¿qué tiene que ver el caso de Alberto Fujimori? Pues que aquella ética en la que los derechos son el valor prioritario y dominante, en la que por lo tanto la cuestión fundamental no consiste en establecer si una acción es buena o debida o si tiene o no derecho a realizarla. Es legítimo hablar de una ética de los derechos cuando estos están cargados de una conmoción moral. Gracias.